Conocebas bien aquello. Sabía que te lo aprendió de Chovenacho. Que tú no te vi de plegar pollo mucho, ¿no? No me dejaban. Ahí suele ser. Y era chicotazo. Pero tú preferibas estrozarles las bombillas en ese viero. Hola, es que eso ya... A peñazo limpio. Cada uno tiene una especialidad. Yo la bombilla y los gatos era mi hobby. Muchas veces no les quería tirar. Especialistas, pero a mí no les tirabas. Sí. Sobre todo si me va a ver la apuesta o algo. Si te vas a apuesta, no era yo lo que te la ceba. Bueno, porque cuando jugábamos al guiñote siempre te las arreglabas para hacer trampas. Tuvieras o no tuvieras, las cantabas las 40 y quedarte para tener al pájaro para mentiras. No he visto cosa igual. Me las acaba de... Para yo que como si lo hubieran enseñado, pero que no. Yo jugaba con 2 barallas. Y no vos dabais cuenta. Y yo me sé. Claro. Pero trampas en febas muchas. Eso sí. Yo me aburrí de no he vuelto a jugar en mi vida. Qué exagerado. Además de verdad. No me veías en ningún lado coger un guiñote ni un tute ni un... Pues yo todos un arrastrado. Todos los días que puedo. Porque estabas bien acebato. Pues sí. Pero como yo estaba mal... Bueno, yo soy del lugar de Lopuello, nos llaman los Lapayons y os voy a contar de la historia que sucedió hace ya años. Hay un caserón en Lopuello y era de los condes de la Viñaza, y estos entrenaban una institutriz alemana, se llamaba Celina, y arrearon una mañana con los 2 críos hasta el río, y allí en la poza de debajo de lo puente bajaba mucha agua y se feban unos remolinos grandísimos. Total que se clavaron los críos así y se afogaron, y se tiró la Celina a sacarlos y se afogó también. Y después, con el paso del tiempo, o caserón ese que tenían los condes de la Viñaza ya se lo quitaron y pasó para el Estado, y en tiempos de Franco lo usaban para que subieran los universitarios. Y había un guardia que se llamaba Hilario, buena persona, y aquel hombre, con la historia esta, lo que hacía, se la contaba por las tardes a los universitarios, y luego por la noche iba y tocaba el piano y feba ruidos. Con vela sábana salía también por así. Y claro, aquello resultó que se convirtió en que había un fantasma así en Ocaserón, y era el fantasma de la institutriz, de la Celina. Incluso han hecho el libro y se ha hecho de aquello una historieta de la leche. Panticosa Villahermosa, lo más bonito de Aragón. Trama Castilla en un alto y lo pollo en un follón. No te cases en Taviescas, ni Lanuza ni Sallén. Chásate a Viñanigo y verás pasar o tren. Bueno, esto oye la letra de una jota. Que pase a Raco y aquel que otulan aquel ramizo. Anda y dile que no otule, que si puyo lo escornizo. Con diners, si yo tuviese diners, empezaba por comprar un casetón de esos buenos para clavarme el tolivierro allí, bien al sol, viendo esas laderas. Y con diners, ¿qué puedes ver con diners? Puedes ver la vuelta al mundo, puedes ver tornar todos los. Yo con diners, hasta me compraba el auto grande. Y esos chicotones siempre se clavan entre las cunetas más fácil. Pero, diners. Ver el traje nuevo, que siempre vas así con los balones remendatos, que no fan guay de bien. Y para yo que
s'haceba uno a vivir sin els diners i ja no sap pesar el destí, ni pullas, ni baixas, ni... Ahora, si tuviese de diners, hoy Dios, ¿qué ferva yo? Me ferva la vuelta al mundo otra vez. Puf, tornaba, qué sé yo, y increíble lo que se puede hacer con diners. Y claro, cuando no entiendes, pues te contentas y te callas y te quedas como ellos, sin diners. Pero esos que entienden diners ya deben pasar malos ratos también, si les desvolustran, si les gastan, sino pensando que se van a quedar sin cosa. Que malos ratos ven pasar. Y claro, y yo cuando uno es viejo recapacitas de esa manera más. Pero yo fuese joven, empezaba por recorrer todos esos lugares de que puede haber por el mundo. Siempre se troban cosas nuevas, cosas que te fan guay de placer. Siempre veis van buenas farteras, entonces solo fan cosas buenas para comer. Y luego aparte dicho que es que yo una curiosidad abierta y esas cosas que nuevas que se ven por esos mundos, entonces los va cosas majas, entonces los ve, se puede ver de todo, y yo tornaba 2 veces, 3 o mundo para ver cómo era otra vez. Y yo con diners todo se puede hacer, y sin diners esperar otra vez. Fallos que a gente del Artosa puyaban a comprar taquita panticosa, que siropan, que los menesteres que necesitaban. Y con una vieja que tenía aquí también un negocio, pues se cascaba sus charradas y se piropeaba y eso. Y este de Artosa era bastante tartameco. Y un día le dice la abuela esta: joder, Rafael, ya que has feito unos fillos bien majos con lo tartameco que eres tú, ¿eh? Y le dice el Rafael: ¿Y qué tendrá que ver una cosa con otra? ¿O es que se fan los críos los fillos con la lengua? Ya van buscando. Le botaron café, está allí arriba, salió el panadero. Y dice: ala, que hay que vaciar a los peleines a ver si encontrábamos carrachinas. Pues mira que en ese tiempo, ¿no? Plegamos por allí, pues ya dimos una batida por todos los cafés aquellos, y al final caímos en uno que va allí en la plaza. Y no me va mucho material, y whisky va, whisky viene. Y ya llevábamos, y era las 12 o la 1, y nevaba. Digo, tenemos que arreglar a dormir tarruba, allá a comer allí con los peleires. Y le faró panadero a aquella mujer. Dice: Felipe, dice, nos tendría que hacer una tortilla de patatas. Y le dice a la abuela: de favor. Dice: a buenas horas voy a ir a pelar unas patatas. Y total que, como pudimos, emigramos. Pillamos la puerta y nos escapamos. Y a los 2 o 3 años plego, y un día por Baraquel, y me viene aquella abuela, dice: pero usted no era aquel de la tortilla de patata. Digo: uy, chiqueta, pues no fallos que no como. Yo no es que no ve que estoy tan pálido y estoy muy malo del estómago. Dice: pues estará bonito del estómago, me dice la abuela. Dice: pero vosotros fuisteis sin pagar los whiskies. Siempre me acordaré de esa mujer. Y aún fa 2 o 3 años no se acordaba. La cosa es que aguda la abuela. Cuando los años que hizo no telesilla y se que puya hasta arriba, esos que puyan a esquiar, sí, el fa Luis o jefe dice: ala, a Simón, dice que vamos a apoyar para estrenar o silla isa. Y ya puyaban por así cuando llegar tacita a Tarbacerruela, isa, ¿cómo se dice? Santa Cruz. Santa Cruz. Le feba, dice, pues le feba a Luis, dice: pues como no vayamos agudos, dice, esos de atrás se nos le pasan, por de la silla de atrás que te beba otros que puyaban, dice: se nos le van a pasar, dice, ya le podemos dar marcha a esta. Le feba Simón a Luis, para que quieras. Pues y se, mira que hice bien yo y era muy agudo. Como a Judas. Y se era beba una vez que se debe entender con una gitana. Y plega un día que la vio la otra que era Carmen, a mujer, y ya lo tenía vigilándolo, ¿no? Y plega un día la vía que entra la gitana, dice: nos va a pillar allí de las orejas. Y la pilla que tenía una trampa arriba y la clava arriba, no falsó, ni cuando entraba y era la mujer de él, ve que se escondeba unas alpargatas por agujero de los falsón de arriba.
Dice, ¿qué has hecho, Matías? Dice, nada, que me sobraban estas alpargatas y les he volado arriba taro. Les había volado toda abajo, arriba taro falso, dice, y luego ya apoyaré a replegar todo por allí arriba. Y era la gitana que la tenía arriba. Pero la otra no la ha habido, ¿sabes? La ha habido entrar, pero no ha habido por dónde salió. Y era muy agudo ese viejo, ¿eh? Y lo que a yo me parece que va mucha gente que está un poco enterados de la realidad. Como cuando ya éramos chicotos, iba a estar hasta la escuela para empezar un maestro con ovencillo. No te dejaba charlar. En cuanto te no oía uno, los tumbos caían como la tronada. Y luego, pues, para poder imponer a la lengua oficial o español, pues en Puertos Los encontraron una estimaña que decían que era de mal educados, que entonces ser mal educado ya era un lastre. Y de mal educados, hablar así, que era de poco instruido, que era y la gente que se tenían un poco por arriba de esos de arriba que hacían de las casas pudientes, pues en general. Y eso ya éramos bien hablados. Pero sí. Por eso nos avergonzaban a todo el país, ¿eh? Que te trataban de mal educado. Que no sabíamos hablar, que ya éramos unos paletos y que éramos unos tontos. De paso, y por eso se ha quitado la fabla en este país. Cuando han hablado nosotros valles, en nuestros pueblos de valle, han hablado de los pantecutos son los que hablan más mal. Eso es, ahí te pones. Siempre veo los pantecutos que éramos unos paletos, unos tontos. Que no sabíamos hablar en el castellano y nosotros les decíamos, oye, que nosotros hablamos nuestra lengua y nuestra fabla. Les decíamos. Y no querían hacer caso, a nada. Pero hoy más que nunca, yo me quedo para toda esa ignorancia. Pero hoy han cambiado las tornas, que quieren hablarlo. Espera, ojalá fuera así. Quieren hablarlo unas cuantas personas. Ya que no hubiera unos cuantos como Ise. Sí, que como tú y como yo. Volvería otra vez a la profesión. Que ignora mucha gente. Tenemos que tener nosotros. Y del chicorrón, si no vas tú, si nos hubieran dejado todos cerrar, verás cómo charramos. O que no estuvieras en Salamanca, estarás en otro sitio por allí. Eso que pasa en Galicia y en Cataluña, que hablan su habla. Y nosotros tenemos derecho a hablar de la nuestra también. Y luego yo lo que les digo, que me llega al alma cuando voy a chover allá que cosa de Dios, pay, que les da vergüenza de están desmandados. Y yo les digo que eso oye perder todo el honor de que puede una persona. Para yo mayor deshonra y es ser descastado, no tener ni el apego ni el cariño a los padres, a los abuelos, a todos los que han pasado con nosotros, porque una vez más, y yo lo repito, Hermino, una vez más, si no hubieran pasado esa gente y se hubieran sacrificado, que se hubieran ido tan médicos, esto no existiría y nosotros no conoceríamos nada. Y eso se merece una miajota de respeto, mucho respeto, y mucho cariño y un don. Entonces, estamos perdiendo aquí en un lugar una facilidad gratuita de dejar los mensajes que tengan la segunda lengua, que eso a nosotros nos ha valido para algo, y así poder pasar con más facilidad a otras coidías para que saben de lenguas dichas de afuera. Bueno, ¿y qué me farás esta noche para cenar? Pues mira, te faré unos huevos fritos y un cacho de tocino. Eso deberá estar bueno. Uy, que está bueno. Y eso me fa muy togollo a mí. Claro. Bueno, ¿y ayer qué viste? Pues mira, pues ayer... Hoy, en Panticosa, el aragonés está vivo y sigue siendo un medio de comunicación social, y seguirá vivo mientras sus habitantes la utilicen y hagan de ella un vehículo de su vida cotidiana y la sepan transmitir a sus hijos, a sus nietos, tan hermosa, rica y expresiva como la heredaron de sus antepasados.